Hoy en 678, lo que los medios no te dicen. ¿Qué pasa si Argentina paga según el fallo de Griesa? Hay muchos analistas, economistas y medios hegemónicos que efectivamente le están dando mucha más importancia a explicar qué pasaría si no le pagamos a los buitres que explicar qué pasaría si efectivamente acatamos sin chistar la decisión de Griesa. Creo que es mucho más importante explicar esto. Escapar a la posibilidad del default, de la cesación de pagos, hoy es difícil ya en este momento. Hay un grupo de locos en la Casa de Gobierno que quieren llevarnos al default. Yo lo hubiera sido ir y pagar. Calladito la boca. Ir y pagar. Calladito la boca. Creo que en ese sentido hay que acentuar una campaña de esclarecimiento. Porque lo que está en juego es efectivamente si la Argentina en el futuro va a tener hospitales, escuelas, asignación universal por hijo, caminos, ferrocarriles y plena disponibilidad de sus recursos naturales, nada más y nada menos. El apoyo del Mercosur. Lo que tiene que ver con el apoyo internacional, y hoy estamos hablando de este apoyo del Mercosur, es la Argentina la que ha tenido el acompañamiento de casi todos los países con los cuales se ha relacionado. Agradecer profundamente a todos y cada uno de los integrantes de este espacio del Mercosur, su solidaridad, su acompañamiento. El difícil arte de ser yo. Paradojal. Chiquito no es Romero, sino la nata. Quiero que entiendan cómo es ser yo durante una semana. ¿Entienden qué es ser yo una semana? Yo me desperté esta mañana, el gobierno intervendría el Grupo Clarín con el objeto de sacarme a mí de todos lados. Yo realmente termino el programa de hoy sin saber si el domingo que viene vamos a estar acá. Les quiero pedir que hagan algo. Yo no sé qué. Nos paramos a tomar un café ahí en un bar y me paraba todo el mundo, qué sé yo. Y una persona me para bien y me dice, ¿es cierto que hay que prender todos los televisores de la casa para darte rating? Yo puedo volver a hacer documentales en Turner pasado mañana, puedo escribir libros, o ¿sabés qué? Puedo sacar otro medio. Porque saqué 40 en mi vida. Saqué Página 12, lo dirigí 10 años, todavía está en la calle. Saqué 23, lo dirigí 5 o 6 años, todavía está en la calle. Entonces, puedo volver a sacar un medio. O sea, no estoy acá diciendo yo no existo si no es Canal 13. Yo era yo antes de Canal 13 y voy a ser yo después de Canal 13. Cuando yo me fui de Radio del Plata, le dejé mi programa de Radio del Plata a él para que lo conduciera. Nunca me atacaron tanto como este año. Yo nunca en toda mi carrera di datos más exactos que durante estos 2 años. Nunca. Llegamos a los 30 puntos. Y cada día me conmueve más que algunos de ustedes me digan en la calle que reza por mí. Después de reivindicar a Eva Braun. El error político es tan grande que no parece un error y quizás no lo sea. El municipio de Vicente López publicita y organiza jornadas de debate y homenaje a grandes mujeres de la historia e incluye al amante de Hitler, Eva Braun, bajo el rótulo, para peor, de las 2 Evas del poder, juntándola con Evita. El Centro Simón Wiesenthal emitió un comunicado preguntándose por qué la incluyeron y si el municipio de Jorge Macri sabe si Eva Braun se interesó por las mujeres asesinadas en el Holocausto. El municipio del macrimacista Jorge Macri, con la plata de todos los contribuyentes, financia un libro de Clarín contra la presidenta votada por el 54% de la población. Vicente López, con todas las letras. Entrada gratuita, miércoles 30 de julio. Encuentro con los escritores Miguel y Nicolás Piñaski. Charla sobre su libro La Dueña. Secretaría de Cultura y Turismo. Vivamos Vicente López. Majul insiste con falaz latiguillo hegemónico. Nosotros promovimos la pluralidad de voces para que haya mucho más trabajo para mucha más gente. Televisión pública no hay pluralidad de voces. Sí. Pero Pero, más medios de comunicación. ¿Pero cómo no? Pluralidad de voces. Más medios de 6, 7, 8 pluralidad. más No, medios me pongo de nuevo el traje más conductor, medios no de digo nada más. comunicación. 678 ya invitó sin éxito a Julio Cobos, Ricardo Alfonsín, Ernesto Sanz, Mauricio Macri, Gabriela Michetti, Domingo Cavallo, Fernando de la Rúa, Marcos Aguinis, Santiago Kovadlov, Mario Vargas Llosa y una interminable lista de opositores. 6, 7, 8 probabilidades. Más No, me medios pongo de nuevo el traje más conductor, medios no de digo nada más. comunicación. otro día de formidables notis. 1. Moria en TVR y una mirada sobre el culebrón Redrado. Tuve muchos colegas que me dijeron, le vas a preguntar sobre la vida privada al doctor Redrado, de Luli Salazar. Y no le voy a preguntar. Pero le quiero decir esto. Dígame. Porque usted es un hombre valioso,
la vida privada de un hombre público hace. Y cuando veo que usted con este antecedente se ve envuelto en estas cosas, digo, no le hace bien. ¿Y sabe qué no le hace bien? A su proyecto político, del cual seguramente tiene necesidad mucha gente. ¿Y sabe qué no le hace bien? A su proyecto político, del cual seguramente tiene necesidad mucha gente. Me encantó ver a Nelson Castro dando consejos sentimentales a Redrado. Yo nunca... No, y además no solamente dando consejos sentimentales, discriminando fatal, diciéndole no conviene, pero no le conviene, prácticamente le dijo que no le conviene a la chica para su carrera política, o sea, mejor no hablamos, o sea... lo único que quería era tratar el tema maquillándolo como que no, pero no conviene tratar tu tema como si un hombre que hace política no puede estar casado, soltero, viudo, divorciado y mostrando un amor. 2. Lo que nadie pregunta en la rural. ¿Cómo le va, Miguens? ¿Cómo anda? ¿Bien? 6, 7, 8. ¿Qué expectativas tiene? ¿Qué es lo de siempre? ¿Eh? ¿Qué es lo de siempre? No hacer entrevistas serias. Ustedes no lo quieren en el campo. Cuando dice campo, ¿se refiere a la sociedad rural? Sí, por supuesto. Digamos que el campo no es solo la sociedad rural. ¿Como hombre de campo estaba perdiendo dinero usted? Sí, realmente sí. Hoy Luciano Miguens con los campos pierde plata. Sale a mano. Imagino que no tiene pocas tierras usted, debe tener una cantidad interesante. No tengo. Somos 9 hermanos, así que imagínate lo que... 3. Solo una idea simple. Tus ojos hacen magia, son magos, los abriste y ahora se reflejan las montañas en los lagos. La única verdad absoluta es que cuando naciste tú a los árboles les nacieron frutas. Naranja dulce, siembra de querube, como el sol tenía miedo se escondió en una nube. Hoy el sol no hace falta, está en receso. La vitamina D me la das tú con un beso. La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla original después que tú la miras. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos. Luisa, una causa... 6, 7, 8. Con el corazón mirando al sur. Tú sabes que tenemos la Universidad Deportiva del Sur. Sí. Allí hay hasta africanos estudiando. Sí. Es la primera promoción. Hemos creado aquí 6, 7, 8 universidades. En la academia militar enseñan medicina y los banqueros ahora dan viviendas y comida. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos. La luna sale a caminar siguiendo. Compatriotas de la Patria Grande, bienvenidos a otra emisión de 678. Buenas noches, compañeros columnistas del panel. Naturalmente estamos centrados, como la patria toda, o casi toda, en un asunto tan decisivo como la pulseada con los fondos buitre. Y es menester decir que el ministro de Economía, Axel Kicillof, está en estos momentos reunido con Pollack, con el mediador máster y ese tipo de cosas. Amén de esto, se ha conocido en los últimos ratitos nomás que hubo alguna maniobra de los bancos. Ahorita estábamos... Sí, según todas las versiones periodísticas, la Asociación de Bancos Privados haría una oferta a los fondos buitres de una especie de garantía de 350 millones de dólares. Hubo una reunión del Comité Ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados y viajarían mañana a los Estados Unidos. Bien, son todas noticias alentadoras, naturalmente. Voy a presentar a nuestro invitado de hoy para seguir alentando. Se trata de Stanislao Malik. Bienvenido, Stanislao. Stanislao Malik es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, es investigador del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz y del CEFIDAR, que es el Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina. Amén de otras virtudes, tenemos una promesa de la percusión, es estudiante de batería, y ya en el lado oscuro de su personalidad es hincha de River Plate. Bienvenido, querido Stanislao. Vamos a ir al primero de los informes de la noche, que tiene que ver con tantas voces que dicen hay que pagar porque hay que honrar los compromisos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa realmente si la Argentina paga según el fallo de Griesa, sobre quien tampoco se dicen todas las cosas? Vamos al informe y después lo debatimos.
Lo que los medios no te dicen. ¿Qué pasa si Argentina paga según el fallo de Griesa? Quien definió con precisión por dónde pasa este crucial debate fue el domingo el dirigente del ala alfonsinista del radicalismo, Leopoldo Moró. Hay muchos analistas, economistas y medios hegemónicos que efectivamente le están dando mucha más importancia a explicar qué pasaría si no le pagamos a los buitres que explicar qué pasaría si efectivamente acatamos sin chistar la decisión de Griesa. Creo que es mucho más importante explicar esto. Este puñado de voceros de los buitres efectivamente nos está poniendo en una situación difícil porque hay sectores de la población que no tienen suficientemente en claro qué es lo que está en juego. Y están comprando la teoría de que marchamos a un default. Escapar a la posibilidad del default, de la cesación de pagos, hoy es difícil ya en este momento. Buitre, malo, hijo de pelo que usted quiera, pero tiene un bono. Lo que quiere Griesa es una garantía de que van a pagar alguna vez. Usted puede poner una garantía de 300 millones de dólares, no es nada. No es nada, es como irse al default por una Louis Vuitton. Que junte parte de su plata y ponga. Que junte parte de su plata y ponga. Los argentinos nos hemos hecho fama bien ganada de malos pagadores. Hay una fuerte crítica contra el juez también. Es cierto, pero es un juez. Mire, los jueces americanos tienen esta cultura, tienen la cultura de que el que debe paga. Yo creo que en ese sentido hay que acentuar una campaña de esclarecimiento, porque lo que está en juego es efectivamente si la Argentina en el futuro va a tener hospitales, escuelas, asignación universal por hijo, caminos, ferrocarriles y plena disponibilidad de sus recursos naturales, nada más y nada menos. Si la Argentina se equivocara en esto y si no mantuviera la firmeza que está teniendo, enfrentaríamos, como ya se ha explicado muchas veces, la posibilidad de un sobreendeudamiento que algunos ubican en 120.000 millones y otros lo llevan a 500.000. Supongamos una cifra intermedia, son como 6 megacanjes juntos. Si no cedemos a la presión, la Argentina va a encontrar un camino para seguir avanzando en los procesos de inclusión, etcétera. Y hay un grupo de locos en la Casa de Gobierno que quieren llevarnos al default. Yo lo hubiera sido ir y pagar. Calladito la boca. Ir y pagar. Calladito la boca. Lo que intentan decirnos y agitar el default no tiene sentido. Default es cuando uno no paga. Y la Argentina ha pagado. Se está intentando impedir que los legítimos dueños de los recursos que la Argentina ha depositado y que va a seguir pagando tengan en su poder esos recursos, con además resoluciones sumamente contradictorias por parte del juez. Y esto no lo digo yo, esto me ha tocado leer la columna, por ejemplo, del New York Times. En el New York Times, el confuso caso de los bonos argentinos. Griesa ha sido un juez federal por 42 años. Ha estado lidiando con la demanda argentina una década. Estamos en un brete, dijo el martes durante la última audiencia de un caso que ha sacudido el mundo en cuanto a la reestructuración de la deuda soberana. La audiencia de esta semana dejó en claro que el juez no ha entendido del todo las transacciones de bonos que ha estado ordenando durante años. Es muy triste muchas veces, como presidenta de un país, tener que leer en un periódico extranjero y no en un periódico nacional la descripción que un cronista periodístico había observado sobre la conducta del juez durante la audiencia, diciendo que no alcanzaba a entender el juez sobre las cosas que estaban sucediendo. El New York Times habla de las dudas de Griesa y ahí se demuestra que no lo escribió Griesa ese fallo y que no lo entiende. Vamos a ver algunas partes de la versión taquigráfica de su reunión del martes pasado. Un abogado del Citibank está tratando de sacar la plata que quiere cobrar. Entonces, señoría, cuando emitió las medidas cautelares, emitió órdenes que cubrían los tenedores de bonos de canje y usted emitió una opinión describiendo los fundamentos de esa medida. ¿Por qué no se acuerda? Le está pidiendo. Si usted opinó, ¿sí? Y Griesa le contesta, a ver, vayamos más despacio. Esto es probablemente algo a lo cual no le presté mucha atención en su momento.
ahora tiene que ser atendido, el tipo está reconociendo que no le prestó atención. Si no se resuelve, no es por el Griesa. Miren, este es representante del fondo buitre, Friedman, ¿sí? Del Aurelius. Dice, Euroclear ha mantenido ese dinero y Euroclear ha solicitado permiso para enviar el dinero a los bonistas adheridos al canje en los Estados Unidos y Europa. Y Griesa dice, debería haberlo escrito. ¿Cómo se llama esa entidad? El tipo no la conoce, no sabe de qué está hablando. Entonces, el abogado de los buitres le dice, Euroclear, van, su señoría, Euroclear. Y Griesa repite, el tipo está mal. Y los invito a ustedes a leer la versión taquigráfica, donde no solamente parece ser que no se entiende, sino lo que es peor aún, que no se es juez. Friedman, si me permite, su señoría, intentaré abordar brevemente un par de puntos básicos. Griesa, leí el escrito. Entiendo que los bonos de los que estamos hablando en solicitud no son parte del canje. ¿Estoy en lo correcto o no? Respetuosamente, su señoría, no está en lo correcto. El tipo no sabe de qué están hablando. Ahí el abogado le dice, tenemos una situación que tiene consecuencias más allá del pago a los ciudadanos argentinos, donde los pagos se realizaron a través de las cámaras compensadoras. Griesa, no entiendo en lo absoluto su punto. No entiende el tipo. Comenzó diciendo que Argentina había realizado algún tipo de pago. ¿De qué pago está hablando? A ver, Griesa, preguntando, ¿los bonos de los que estamos hablando en esta solicitud son los bonos adheridos al canje? Sí, su señoría. Esos bonos denominados en dólares estadounidenses. ¿Cuál fue el canje? Pregunta. Y el abogado le dice, eran parte del extenso canje de 2005 y 2010. Constantemente se nota que Griesa no entiende de lo que está hablando. La Argentina reafirma una vez más no solamente su voluntad, sino su convicción, su decisión y sus acciones, que van a estar encaminadas, cada una de ellas, a dar pago al 100% de sus acreedores, pero en forma justa, equitativa, legal y sustentable. Bien, hay que decir que aparte de la arteriosclerosis del juez Tomás Griesa, debe haber alguien que lo respalde. Sospechamos eso, Estanislao Malik. Pero lo que más extraña es a quién respaldan las muchas voces de aquí dentro de la patria que están apoyando esta medida de pagar sin importar las consecuencias, ¿no? Creo que es lo más triste, porque realmente si Griesa está gagá, si no está gagá, ¿qué implicancias tiene que después haya subido otras instancias? Realmente yo lo desconozco porque no soy abogado. Todos los abogados que hablan acá son abogados de justicia romana argentina, no de legislación norteamericana, por lo cual tampoco entienden absolutamente nada o no tienen autoridad para decirlo porque no tienen ningún título habilitante. Digamos, un abogado argentino no tiene título habilitante para hablar de derecho, del derecho norteamericano, que es completamente diferente al derecho romano como es el derecho argentino. Lo que es tristísimo es que por una necesidad política, porque es obvio que es una necesidad política. El otro día lo escuché a Siete Casas diciendo que solo un necio o una persona con serias limitaciones en su capacidad de entender la realidad puede decir que lo mejor para Argentina es pagar. Por ende, tenemos que entender que son necesidades políticas las que impulsan a los agentes internos a decir todas las cosas que dicen. Pero la verdad entiendo que es tristísimo por dos motivos. Uno, porque estamos hablando de un juez que evidentemente no está en su sano juicio. Estamos hablando de la legislación de otro país y que nosotros como Estado soberano nos tenemos que someter a la legislación de otro país, que yo imagino, me gustaría preguntarle a todos los opinólogos y a todos los políticos, economistas, etcétera, que han dicho que tenemos que salir volando a hacer lo que dice Griesa. Si lo hubiera dicho un juzgado de Bolivia, un juzgado del Congo, que tenemos que pagarle al Congo, ¿saldrían también desesperados diciendo, lo dijo un juez, lo tenemos que acatar? ¿Piensan eso? Yo lo encuentro absolutamente demencial. Lo que creo que me parece muy importante, lo que decía Moró, de tratar de transparentar esta situación, de limpiar un poco la basura del debate político de la sociedad que se está metiendo, que se está intentando adrede meter, tratar de hablar en términos más técnicos y decir que, bueno, que el tema del default, suponiendo que el default
técnico, no default, que el 30, básicamente Argentina hasta el 30 no haya podido, o ni siquiera Argentina pagó, que los tenedores de bonos del canje hayan podido cobrar y que las entidades internacionales de análisis de riesgo, que son las calificadoras, digan que Argentina está en default. Eso a Argentina hoy no le implica algo grave de ninguna manera, porque Argentina no necesita acceder a los mercados de capitales. Hace 10 años, no, hace más, desde el 2001 prácticamente, que Argentina no accede a los mercados de capitales para tomar grandes montos de deuda. ¿Por qué pensamos hoy en día que, para aclarar a la gente que está del otro lado de la pantalla, si tenemos una situación como la de los 90, ¿no?, donde permanentemente Argentina necesitaba dólares para mantener el 1 a 1. Uno iba con un billetito de $1, ¿no?, o con un billete de 100 con la cara de Roca en ese momento, por suerte está cambiando, con la cara de Roca de color violeta, y le daban uno de color verde que el Banco Central no imprimía, que lo imprimía la Reserva Federal Norteamericana. ¿De dónde salían esos billetes verdes? Esos billetes verdes salían de endeudamiento. Argentina iba a los mercados de capitales, pedía plata, y desde Nueva York, desde las diferentes plazas, le prestaban plata y así es como nos endeudamos a niveles demenciales. Bueno, en el momento que Argentina declara el default en 2001, se torna grave por el hecho de que no podía sostenerse la convertibilidad. Se caía el castillo de naipes. El modelo que venía Argentina sosteniendo hace prácticamente una década se cae. El modelo económico se cae íntegramente, los contratos se caen íntegramente. Bueno, todo lo que sabemos, ya sabemos lo que ha sucedido. En este caso estamos en un escenario completamente diferente, con un modelo económico completamente diferente, que no depende del endeudamiento externo. Hace 13 años que solo se ha salido a emitir deuda por pequeños montos. No necesitamos un endeudamiento externo, por lo menos de forma inmediata. Por ende se declara el default. Y se declara el default. No pasa nada. Claro, lo que pasa es que la campaña de quienes sostienen la necesidad de pagar a pie juntillas es que si no se paga, lo que va a ocurrir es que los alimentos van a subir como en la República de Weimar, que va a ser un desquicio todo aquí dentro. Esto es lo que con lo que están alarmando a la gente, me parece, ¿no? Lo paradójico es que, por ejemplo, la situación de hiperinflación, que ustedes, las dos hiperinflaciones que seguramente muchos acá recuerdan más que yo, porque yo era chico, está vinculada con el pago, no con el no pago. Las hiperinflaciones fueron producto de tratar de pagar la deuda externa a cualquier costo. ¿Cómo funciona? Es muy simple, para que lo entiendan todos cómo funcionó esa hiperinflación. Argentina tenía mucha deuda heredada de la época de los militares. No teníamos dólares para pagarlo. Bueno, básicamente, ¿qué tenía que hacer Argentina? El gobierno tenía que salir a comprar dólares. Dólares había pocos, entonces subía el precio del dólar. Cuando subía el precio del dólar, arrastraba todos los precios de todos los bienes importados, de todos los insumos, de todos los alimentos, de todos los bienes exportables. Todos, como subían los precios, corrían a comprar dólares, las clases medias. Aumentaba más el precio del dólar, aumentaba más la inflación. Eso generaba una cadena, una espiral ascendente que terminó en la hiperinflación. Producto de que el gobierno estaba decidido a pagar sea como sea. ¿Cómo se detuvo la hiperinflación? Con endeudamiento. Cuando volvieron a ingresar los dólares a mansalva a la Argentina, cuando se realizaron las privatizaciones que hicieron que ingresen nuevamente dólares, se aplacaron los precios. Entonces, el pagar la deuda es lo que generó las presiones inflacionarias. El pagar la deuda es lo que generó la pobreza. Ahora resulta que pagando la deuda se van a resolver todos los problemas de la Argentina. La verdad que me parece tristísimo. Gente que lo ha vivido, además. Ciertamente. Pero me parece que, perdóname, pero que no es el tema no pagar la deuda. El tema es no pagarle a los términos que establecen estos grupos. ¿Es hasta qué nivel podemos pagar la deuda? Porque pagar la deuda se viene pagando. Se viene pagando, pero sin presionar. Por eso. Exactamente. Bueno, justamente el desendeudamiento logrado por la refinanciación es lo que nos llevó a la posibilidad de que la economía creciera. Cintia García.
Sí, además, para sobreaclarar algo que lo decimos siempre, pero que es interesante plantear, si Argentina se mostrara en condiciones de negociación absoluta, de pagarle la deuda, de ofrecerle voluntariamente a los fondos buitres una renegociación, estaría, digamos, activando esta cláusula Rufo que establece que no puede ejercer mejores condiciones que los que entraron a la reestructuración de la deuda. Con lo cual, por eso es muy cuidadosa la gestión del Estado argentino. Se maneja mediante el, no digamos más mediador, ¿no? El enviado de Griesa Pollack, no hace planteos voluntarios, por eso es que no acepta estar cara a cara con los buitres, porque Argentina está frente a una encerrona complicada de la cual está saliendo bastante bien. De hecho, hoy fue todo un día de especulaciones sobre novedades. Lo que daba cuenta Nora de que la Asociación de Bancos Privados estaba proponiendo un pago como para dar una buena señal, y no es un acuerdo por parte del Estado argentino, sino de los bancos privados, es una opción. No está claro todavía si eso se va a concretar, es parte de la especulación. Hasta las 7 de la tarde el Grupo Clarín no difundió nada de lo que pasaba en Nueva York. Y ahora, si uno ve los noticieros, ahora ningunean la reunión que está teniendo en este momento el ministro de Economía, Axel Kicillof, en Nueva York. Lapsus. En TN lo ningunean. Como si fuera otro estado, otro territorio. Claro. Entonces, hay alguna señal, ¿no? De hecho, también hay un pedido de los bonistas europeos que le pidieron al juez Griesa que instrumente el stay temporario por 90 días. Pareciera ser que las negociaciones avanzan. De hecho, los mercados reaccionaron positivamente frente a este avance. Con lo cual, digamos, es un dato de lo que se viene peleando a brazo partido, y me parece que eso es lo valorable de lo que está pasando, y hoy fue un día clave. Sí, de hecho, ojalá termine bien. Decíamos, la presencia de Axel Kicillof en Nueva York es sintomática. Sandra Russo nos comentaba esto también, ¿no? Sí, no obstante, la cronista de TN, la que está en Estados Unidos, a mí me sorprende siempre porque habla de nosotros, habla de nuestro país, que choca con el discurso de TN, que elude constantemente ese nosotros inclusivo, pero la cronista que está en Nueva York habla de esa manera. Fue la primera voz, además, que puso en claro las dificultades de circulación cerebral del juez Griesa y esas cosas, ¿no? Sí, ahora más allá del estado de salud, ¿no? de Griesa, me parece que lo concreto, lo duro, la data dura, digamos, lo objetivo, si querés, es que todos los días aparece más complicada la situación, porque los bancos no pueden diferenciar a los bonistas del canje que a los de Repsol, porque aparecen los europeos, aparecen los norteamericanos. Quiero decir, esto me parece que más allá de Griesa en particular, interpela a todo el sistema judicial norteamericano, porque en el segundo circuito le dieron el ok y la Corte Suprema no consideró que esto fuera un fallo digno de ser revisado, con lo cual yo creo que además de Griesa, esto pone en cuestión a todo el sistema jurídico norteamericano, que dejó pasar un fallo que evidentemente incluye contradicciones. Hay situaciones que, más allá de la versión taquigráfica, este juez no las contempló, partiendo de la base de un juicio donde hay un particular por un lado y un Estado por el otro, que ya eso solo suena ridículo. Y en relación a las premoniciones catastróficas, van a continuar, va a continuar la especulación con el dólar, va a continuar esto, lo que decía Cintia, los mercados reaccionaron favorablemente. A mí esto me hace acordar a muchos años atrás, cuando estábamos pendientes del riesgo país, y si los mercados les gustaba, si a los mercados no les gustaba, a los mercados les gusta lo que les conviene a ellos y se terminó. No hay que guiarse tampoco por por el pulso de los mercados, porque rara vez indican algo que tenga que ver con el bienestar de un país. Sí, y las voces aquí fueron las mismas con lo de la fragata Libertad. Y no solo el sistema judicial norteamericano, sino el capitalismo, que es el que engendró estos monstruos de los fondos buitres. Vamos a ver qué se hace cuando ya no hay... Todo el mundo apoya la posición argentina desde una punta a la otra del espectro ideológico. ¿Cuál es el último recurso? Malvinizar. Vamos al segundo informe y seguimos dialogando. El último recurso para aplacar el masivo apoyo a la posición argentina. Mientras crece el apoyo de la población a Cristina, es llamativo el contraste entre la lista de quienes apoyan nuestra posición y la de quienes simpatizan con los fondos buitre.
agradecer profundamente a todos y cada uno de los integrantes de este espacio del Mercosur, su solidaridad, su acompañamiento. Hay una fuerte crítica contra el juez también. Es cierto, pero es un juez. Mire, los jueces americanos tienen esta cultura, tienen la cultura de que el que debe paga, que el que debe paga. Estimado Mr. Thomas Griesa, me dijo a usted con el fin de poner en su conocimiento las distintas costumbres y valoraciones que hay en nuestro país. Sepa que pronto le van a mandar la AFIP para que le haga una inspección integral, que lo van a insultar por televisión en un programa que se llama 678. Lo de Griesa, que es un fallo injusto, inentendible, para mi gusto. No, es iguala, para mí completamente iguala, entendible. Pero iguala, para mí completamente iguala, entendible. pero igual. Gabriel Mariotto, muy buenos días, ¿cómo andás? ¿Te reuniste con el Papa? Por ejemplo, ¿qué te dijo el default? ¿Te dijo algo? Ese Griesa va a ir al infierno. ¿Te dijo que es una contradicción del propio sistema financiero, que está a la derecha de la derecha de la derecha del sistema financiero internacional. ¿Eso lo dijo el Papa? Sí, es un sector de reaccionario de la derecha republicana en contra del propio sistema financiero, y que está muy bien lo que está haciendo Argentina, que hay que preservar la reestructuración de la deuda. Para disimular este contraste, los medios opositores en los últimos días vienen recurriendo a una por demás alocada comparación. En el medio de la negociación con los holdouts, que es la carroña del sistema capitalista, que es una vergüenza como modo de expresión de ganar dinero, ¿es necesario escuchar lo que estoy escuchando? No malvinicen la cuestión de los fondos. Me parece tan desafortunado. Esto de buitre o patria es el peor error político que puede cometer el gobierno. Es la malvinización de un problema que es viejo. Les gusta malvinizar las cosas. Ella cree que lucha contra el imperio. El otro agravante es que Cristina ha crecido con esto como creció Galtieri con Malvinas. Las Malvinas, habría que recordarle a Elisa Carrió, no es una metáfora. Es la muerte de casi 400 personas. Me parece vergonzoso que se use las Malvinas en el medio de los fondos buitres. Patria buitres, ¿no? Porque primero es como que malvinizaron el tema. Los fondos buitres, una especie de mezcla de mundial, Malvinas y chauvinismo nacionalista. Y en cuanto a la deuda, bueno, ella está malvinizando la cuestión. Y yo vi a este pueblo apoyar a Galtieri. A mí me parece que los argentinos nos hemos hecho fama bien ganada de malos pagadores. Claro que tiene seguidores el no pagar. Como tuvo seguidores Galtieri, claro que tiene seguidores el no pagar. Como tuvo seguidores Galtieri, Mariano, como tuvo seguidores la malvinización. Quienes tienen sus hijos, sus sobrinos, sus tíos, sus padres, en el fondo no son todos chicos, nada más. En las Malvinas, con un jefe como Mario Benjamín Menéndez, da sensación de que están respaldados. Yo si fuera soldado me sentiría tranquilo con un jefe así, porque da una sensación de serenidad, de absoluto autocontrol, autodominio. Como tuvo seguidores la malvinización. El gobierno va a malvinizar esta situación. ¿La presidenta es capaz de defaultear para ir a un, estoy exagerando, un Malvinas financiero? Me asusta la malvinización. Y el gobierno yo creo que está tratando de, como decimos acá, malvinizar. ¿Es necesario escuchar lo que estoy escuchando? No malvinicen la cuestión de los fondos. Me parece tan desafortunado. No trata bien a su propia patria, tampoco trata bien a su propia lengua. Malvinizar no es defender a la dictadura militar. Malvinizar, en todo caso, para mí, sería reivindicar la posesión soberana de las Islas Malvinas. Y la gente no apoyó a Galtieri, apoyó la reivindicación patriótica, naturalmente, de un territorio usurpado por el mismo tipo de imperios. No sé tú, Estanislao Malik, ¿qué piensas?
Yo coincido que, diríamos, utilizar, evidentemente se puso de moda la palabra malvinizar. No saben usar otra metáfora que malvinizar, que apareció ahora, A mí me parece que es una bajada de línea que empieza en un lado y la atraviesa todo el recorrido de esta arena mediática, política, ¿no? Y está claro, porque lo dice uno, otro, ya está, ya lo quieren instalarlo. Creo que algunos tuvieron que estudiar y fijarse a ver quién estaba. Ah, Galtieri. Por Galtieri, porque no sabían. El general que le daba garantías a Grondona que no pudo ir de voluntario, ¿no? Exactamente. Bueno, me parece muy triste, diríamos, utilizar esa metáfora, más allá de aclarar esto. No tiene absolutamente nada que ver, coincido con vos, Malvinas no tiene absolutamente nada que ver, que fue un hecho triste, fue un hecho trágico. Sigue siendo trágico que las Malvinas estén ocupadas por un imperio. Dejémoslo a un costado, ¿no? Porque no se puede conversar de eso. Lo que sí entiendo que tratan de expresar, que también lo he escuchado, es la politización del tema buitres, ¿no? Que están aprovechando políticamente porque tenemos la oposición más acérrima que está hablando de malvinización, y me parece una oposición que está a favor de cómo está encarando el gobierno el tema buitres, que dicen que el gobierno lo aprovecha políticamente. Y a mí me parece muy interesante eso, porque se utiliza la palabra política como si fuera una mala palabra, ¿no? Utilizar políticamente algo. Claro que lo está utilizando políticamente, y me parece perfecto que lo utilice políticamente, como utilizó nacionalizar los FJP, como utilizó la asignación universal por hijo, como utilizó la nacionalización de YPF. Politizar es justamente, hay un partido político que está dispuesto a hacer ciertas cosas, que tiene una agenda y que por eso el pueblo lo vota. Y ponerlo en la política es ponerlo en el debate. Por suerte, para mi gusto, tenemos este gobierno que está defendiendo esta posición. Y lo va a politizar, claro que lo va a politizar. ¿Qué va a decir? ¿Que lo hizo otro? Lo hicieron ellos, ¿no? Entonces me parece muy loco eso de malvinizar ya, bueno, a la derecha lo corro para allá. Pero me parece muy loco esta situación de criticar la política, de criticar a los gobiernos que se hacen cargo de lo que han hecho, y con orgullo, y decir que eso está mal. Sí, de todos modos es una cuestión de Estado también, fuera de cualquier cosa partidaria, ¿no? Pero, joven, sí. Una cosa muy puntual. A mí me parece que justamente lo que les molesta en rigor es que las encuestas, las consultoras que miden opinión pública están registrando, y no exactamente las consultoras afines al kirchnerismo, como el caso de Poliarquía, están registrando que hay una mayoría, va creciendo el apoyo de la opinión pública a la forma en el que el gobierno está llevando adelante la negociación a partir del fallo de Griesa. Entonces, esa defensa de la actitud de la política oficial es lo que les preocupa, porque dicen, bueno, si les sale bien esto, ¿qué hacemos? ¿No? Esa sería, me parece, la lógica mezquina de una oposición absolutamente miope. Y además ya nadie niega, creo, la baquianía, la astucia de la estrategia seguida por el ministro de Economía con orden de la presidenta de haber adelantado este dinero. Dante Palma. Yo sinceramente no tengo opinión sobre el tema de la malvinización, porque no entiendo cómo lo están usando. De hecho, creo que todos lo están usando de manera distinta. Entonces, pero honestamente no lo entiendo. Después, creo que nos equivocamos volviendo a hacer hincapié en el tema de la condición mental de Griesa. Ya lo mencionó Moró. Digo, esto no es un juez, es un sistema. Cuando quede claro eso, digamos, dejaremos de seguir hablando de si tiene Alzheimer o no. Después, me parece a su vez que el programa de la gran mayoría de los candidatos opositores tiene que ver con este supuesto, entre comillas, regreso al mundo. Ese regreso al mundo no es otra cosa que volver a los mercados y a los organismos de crédito internacional. Sería una enorme excusa, una muy buena excusa para ellos decir, bueno, este es el legado que nos ha dejado el kirchnerismo, habiendo pagado y habiendo vuelto a las condiciones de deuda que teníamos en 2001, sea con 120.000 millones o 500.000 millones, por lo tanto estamos obligados a tener que volver a pedir deuda que cancele la deuda de la deuda de la deuda, algo que ya conocimos. Y por último, así un pequeño comentario financiero. El día que la Corte Suprema de Estados Unidos, hará más o menos un mes, que cuando se niega a tratar el caso, la bolsa argentina, la Merval, cae algo así como 10% promedio. Cayeron todas las empresas argentinas salvo una, el Grupo Clarín, había subido 4%. Pueden rastrearlo. Y hoy fue al revés, digamos, en realidad el Merval subió 6,5%, subieron todas las empresas argentinas, 4 o 5 bajaron, y la que más bajó fue nuevamente el Grupo Clarín.
Bueno, estamos empezando a poder reducir. Ahora lo que me produce un cierto espanto, no sé ustedes, lo voy a preguntar a Orlando Barone, es ¿qué pasa si estos dirigentes que proponen pagar a pie juntillas llegaran a ocupar la presidencia de la República, la conducción de los destinos nacionales? Digo, no se me ocurre, ahí sí, ¿a dónde huir? Orlando Barone. Esa hipótesis no se me ocurre. No. La niego totalmente, esa hipótesis. Pero estoy pensando que en realidad la palabra que quieren usar y que no usan es patriotizar. Ajá. No es malvinizar, es patriotizar. No quieren que patriotice claro. esta gestión, esta reacción. ¿Por qué? Porque imaginan a la sociedad a la que ellos pretenden gobernar, según tu hipótesis, como una sociedad cooptable por el facilismo chauvinista. Ellos se ponen en un lugar, ellos, me refiero a los que vimos en los informes, en un lugar de superioridad ciudadana, que son lúcidos frente a esa sociedad incauta que hace caso de ese patrioterismo, digamos, banal, si querés, para el criterio de ellos. Y yo creo que hay algo que dijo Nora, que no voy a pisar su comentario, sino a lo mejor lo amplío, que es que uno va notando en los informes desde hace ya unas cuantas semanas, cómo hay cada vez voces de adherencia, aún en quienes presuntamente o previamente podrían ser opositores. Abiertamente lo son. Que se negaron siempre a todas las cosas que hizo el gobierno, sea la asignación por hijos, sea las retenciones, lo que fuera. ¿Por qué esta vez fueron cambiando de opinión? Primero porque las voces internacionales, Nora lo explicó, y los foros, etcétera, etcétera, le dan ventaja a las razones del gobierno por sobre las de Griesa. Esa es una. Pero por sobre todo porque la sociedad argentina, Nora habló de las encuestas con precisión, yo voy a hablar de la percepción. Tienen la percepción de que la sociedad argentina está apoyando esta reacción del gobierno frente a los fondos buitre. Frente a esa reacción, ¿qué hacen si son ellos, digamos, presidenciables? Tienen que acostarse un poco hacia el lugar donde la Argentina está defendiendo. Y entonces parecen adherir honestamente a esta situación, pero en realidad adhieren estratégicamente a esta situación. Es una adherencia no visceral, no pertenece a su ideología la adherencia. A la ideología de ellos generalmente pertenece la de Esper, que sería la ola de Morales Solá, como lo vimos. Pero es estratégico mantener un diálogo de posible adherencia, de posible apoyo a esta situación que la Argentina está enfocando con... Y voy a decir mi opinión personal, que a nadie le importa más que a mí. Claro, exactamente, porque ¿qué tiene que ver lo que opino yo? Exactamente. Yo lo que opino es lo que opina el gobierno. Y confío en la gestión que está haciendo el gobierno. Todos los entretelones, tal cual explicó él, que el derecho de Estados Unidos no es el derecho romano establecido en la Argentina desde hace 2 siglos. Entonces, ¿qué significa esto? ¿En quién tenés que confiar? Pregunta, el ciudadano, el ignorante de los meticulosos meandros de esta situación, meticulosos meandros de esta situación inédita, insólita. Entonces, ¿qué hace un ciudadano? ¿Escucha la nata? Sí. ¿Escucha Esper? Sí. ¿Lee a Morales Solá? Sí. ¿Ve 678? Sí. Que no le importe nada eso. Que mire la cabeza del liderazgo hacia dónde está yendo, cuál es la información que están dando. Y atarse a esa información, tener una persona humana por sí mismo una opinión. No depender de la opinión de nadie. Yo no sé nada y no quiero que nadie opine lo que yo no sé. Clarísimo, Orlando Barone. ¿Sandrita? Sí, no, yo quería volver en una línea a la malvinización, porque lo han usado tanto, lo hemos visto en boca de tanta gente que evidentemente es un eslogan, es el eslogan de la semana. Sí. Pero, y comentábamos mientras escuchábamos el informe, que en realidad cuando hablan de malvinizar se refieren a la guerra, porque quieren comparar a Cristina con Galtieri. En eso reside toda la burda metáfora, que además ni siquiera la piensa cada uno por sí mismo, sino que repiten como loros lo que acaban de escuchar en el otro canal. Pero yo creo que es un momento oportuno para recordar que la desmalvinización produjo más muertes que la guerra, porque sumergidos en el olvido, cuando este país se desmalvinizó, apenas la Argentina capituló en la guerra,
ese olvido produjo más suicidios de las muertes que había provocado la guerra. Así que yo estoy muy a favor de la malvinización también. Absolutamente, totalmente de acuerdo. Vamos a ir a otro enclave de cierta forma de pensamiento, ¿no?, que queda por allí, por Palermo. Es donde un grupo de ocupas muy elegantes están haciendo la muestra, la exposición rural. Y las cosas que nadie pregunta, afortunadamente tenemos un cronista en 678 que se llama Lucas Martínez. Vamos al informe. Capítulo de lujo de Lo que nadie pregunta en la sociedad rural. ¿Qué medidas hay que tomar, Macri, para que el campo exprese su potencial? Y liberar absolutamente las exportaciones, acabar con estos rogues que no sirven para nada, sacarle las retenciones a todos los productos que se pueden exportar en el país. Dijo que como presidente eliminaría las retenciones. ¿De qué manera financiaría esa diferencia de dinero? Administrando bien, cosas que este gobierno nunca ha sabido hacer, lamentablemente. ¿Eso, ajuste, sacaría de otro lado? Administrando bien. ¿Eso significa ajuste, Mauricio? Adelante. ¿Cómo recibe la denuncia y la investigación que está realizando la justicia a Echeverre, a los campos de Echeverre, por denuncia de trabajo esclavo? Página 12 de hace un mes. Siempre trabajamos por unas moneditas. Página 12 habló con los hermanos Cornejo, de 59 y 65 años, que llevan 38 trabajando en la estancia La Ollita, propiedad del Grupo Echeverre, titular de la sociedad rural. Cuentan que nunca recibieron un sueldo, solo cobraban 450 pesos cada uno y vivían en una casilla de 4x4 sin luz, agua ni baño. La empresa está acusada de reducción a la servidumbre. La madre de él tiene firmado con estos Cornejo, que son compañeros, que son Montarás, que a los Montarás dice que le daban un espacio en el monte para que vivieran de la caza y de la pesca. Eso tendrá que... ¿Ese es el argumento de Echeverre? Bueno, pero tendrá que demostrarlo, ¿no? Los trabajadores cobraban 450 pesos, vivían en condiciones infrahumanas. Demostrarlo. ¿Y usted como representante de los trabajadores no le preocupa una situación como esta? Que el presidente de la sociedad rural esté investigado por la justicia. Pero lógico. ¿Cómo le va, Miguel? ¿Cómo anda? ¿Bien? 18. ¿Qué expectativas tiene? ¿Qué es lo de siempre? ¿Eh? ¿Qué es lo de siempre? No hacer entrevistas serias. Ustedes no lo quieren en el campo. Cuando dice campo, ¿se refiere a la sociedad rural? Sí, por supuesto. Digamos que el campo no es solo la sociedad rural. ¿Como hombre de campo estaba perdiendo dinero usted? Sí, realmente sí. Hoy Luciano Miguel con los campos pierde plata. Sale a mano. Imagino que no tiene pocas tierras usted, debe tener una cantidad interesante. No tengo. Somos 9 hermanos, así que imagínate lo que... La situación del campo, ¿cómo la ve? ¿Cómo la analiza? Una fotito, presidente. ¿La situación mala? Va a estar muy bien cuando nosotros gobernemos. ¿Va a estar muy bien? Sí, por ahí se va a trabajar bien, con reglas de juego claras. El diario La Nación dijo que invirtió su capital privado en sociedades agropecuarias, ¿es así? Sí, hace años. ¿No? Entonces, Mauricio, no es tan mal negocio el campo, ¿no? Adiós. Desde el 2008 vienen diciendo que se va a tener que importar carne, leche o trigo. Celebraremos el bicentenario importando carne, trigo y leche. Está todo mal, está peor que antes, Alfredo. Estamos peor que el día de marzo del año pasado. Está todo mal, ¿viste? ¿Vamos a terminar importando trigo, carne y leche el año que viene? Si seguimos si profundizan este modelo, seguro que sí. Vienen diciendo que se va a tener que importar carne, leche o trigo. Al día de hoy todavía no ocurrió eso. ¿Hay alguna autocrítica? Eso han sido exabruptos. ¿De parte de quién? De lo que lo dijeron. Que vamos a tener que importar carne o leche o trigo. Yo andé a buscar un archivo periodístico donde dice vamos a terminar importando. No. Los he escuchado clamar por el tema. Decían, no va a haber trigo, vamos a importar trigo. Decían, y ahora dicen que vamos a importar carne. Sí, claro. No vamos a importar carne. Claro que hay que desarrollar. Andé a buscar un archivo periodístico donde dice vamos a terminar importando. No. Pregunta si no hay una autocrítica que se plantea un escenario que después pasan los años y no ocurre. Se plantea un escenario a veces un poco apocalíptico
en algunos rubros, y es cierto que no ocurren, en el caso de la leche, en el caso de la carne. Si ahora dicen que vamos a importar carne, no vamos a importar carne. Sí, claro que vamos Hay a que desarrollar... carne. Es cierto que no ocurren en el caso de la carne. ¿Con qué objetivo se plantea eso? Esas son cuestiones de un proceso de batalla, digamos, discursivo. Un proceso de batalla, digamos, discursivo. Una cuestión política. Discursiva. ¿Cómo le va, Biolcati? ¿Cómo anda? De 678. ¿Qué tal? Una pregunta sola, que tiene que ver con lo que le pregunté a usted, Busi. Yo me voy a saludarlo a Echevere, que no lo saludé todavía. Echevere, le hago una pregunta, o a ustedes, Ángeles, esto que estuvieron diciendo durante un montón de tiempo que íbamos a tener que importar carne, leche o trigo. Pasar un montón de años no ocurre todavía. ¿Hay alguna autocrítica? No, trigo, harina, ¿te acordás que dije? Carne, leche, trigo. No, carne no, dije, harina, dije. ¿Vamos a terminar importando trigo, carne y leche el año que viene? Sí. ¿Profundizan este modelo? Seguro que sí. Carne no, dije, harina, dije. Acá está con Biolcati, que Biolcati dijo que había que importar carne, leche o trigo. ¿Hay alguna autocrítica ahora? ¿Se acuerda cuando dijo eso, Biolcati? Y si nos falta carne, nos falta leche y nos falta no se importa ni carne, ni leche, ni trigo. Sí, que no podemos consumir. ¿Pero se acuerda? ¿Recuerda cuando decían que iba a pasar eso? Y sí pasó. ¿Cómo pasó? Pero no se importa ni carne, ni leche, ni trigo. ¿Se acuerda cuando decía que íbamos a tener que importar carne, leche o trigo? Cuando no haya trigo, cuando el trigo sea escaso, como va a pasar con la carne, como está pasando con la leche. En 6 meses vamos a importar trigo, carne y leche. No tan rápido, pero en 2 o 3 años sí. ¿Se acuerda cuando decía que íbamos a tener que importar carne, leche o trigo? Como usted era presidente de la sociedad rural. Sí. No ocurrió nada de eso. Pero estuvimos muy cerquita. ¿Pero no ocurrió? Y ya sé que no nos quieren, ya sé que... Pero no ocurrió eso. No ocurrió eso que dijeron que iba a pasar. Ya pasaron bastantes años. Pasaron bastantes años que no hay que el gobierno no recibe al campo. Eso. ¿Y este acercamiento que se está dando con Scioli, cómo lo puede explicar? No, que no hay acercamiento con Scioli. ¿Qué es lo que ocurre con Scioli? No, Scioli tira un centro hacia nosotros, sabe que soy el tipo más hostil para este gobierno, porque lo hemos corrido por izquierda montones de veces. ¿Estar en la sociedad rural es correrlo por izquierda? Bueno, a veces sos rápido, ¿eh? A veces más por derecha que por izquierda, ¿no? Pero esas son cuestiones gestuales. Yo no sé qué me conmueve más, si la desnutrición de Biolcati, a quien le falta consumir leche, carne o trigo, si la familia mía es que debe cobrar la asignación universal por hijo, son 9 hermanos. 9 hermanos. O si la confusión de Busi, que no sabe cuál es la izquierda y cuál es la derecha, pero bueno, hay que ayudar. Lucas, nuestro compañero, ¿no? Que es impresionante. Magnífica, como siempre. Que hace, como siempre. Poniendo en evidencia esos ejes. Lo único que no obtiene Lucas Martínez es una respuesta a esta gente. Estanislao Malik, sí. Bueno, hay básicamente 3 ejes que me gustaría charlar un poquito. Carne, leche y trigo, ¿no? Carne, leche y trigo. Por un tema de primero las retenciones, que pasó ahí medio volando al principio, ¿no? Por el comentario de Macri que va a sacar las retenciones. Más allá del tema, que está muy bien lo que preguntó el periodista, el entrevistador, de cómo va a ser para hacerse los fondos. Hay otro tema que impacta más de lleno en el argentino medio, que es el impacto en los precios de la canasta básica. Las retenciones lo que hacen es bajar el precio interno de los alimentos. ¿Okay? Esto es muy simple, diríamos. Si yo voy a exportar al exterior a $100, yo te cobro adentro a $100 la tonelada de trigo, supongamos. Si a mí me la bajan al 65, yo te la bajo al 65. El día que saquen las retenciones al trigo, por ejemplo, del 30% y se vaya de 70 a 100, la gente va a pagar un 50% más. Así de fácil. No es nada. Tenemos un minuto, estamos acá por los trabajadores de LEAR, es solo un minutito porque no queremos... ¿Sabés qué pasa? Te cuento, estamos trabajando en este momento, es un programa que nos requiere... Estamos trabajando. Digan lo que quieran decir y sepan además que acá se puede pedir hacer notas porque siempre hemos escuchado a toda la gente. En ese sentido, contarles un segundo que hay 200 trabajadores despedidos en la Yankee, en empresa patronal Buitre de LEAR, que dejó a 200 familias en las calles, y hoy en la mañana la bonaerense con la gendarmería y en complicidad con el ESMATA reprimieron a los trabajadores. Lo único que queremos decir, mañana a primera hora del día vamos a estar de nuevo en una jornada nacional en todo el país cortes, porque estos trabajadores tienen que volver a la fábrica y la Yankee LEAR no respeta los derechos argentinos y lo único que hace es no dejar entrar, por ejemplo, a la comisión interna, que es una cuestión
ultra legal. Muy bien. Sí, Dicho esto, sí. Para difundir queremos desde ya cualquier tipo de participación y colaboración. Muy bien. Será más que bienvenida. El Facebook que estamos haciendo es 1 millón de pesos por LEAR, que es para bancar obviamente el fondo de lucha por los despedidos. Muy bien, les agradecemos este comentario, pero les aviso que existe un sistema en este programa especialmente, que es mandar una gacetilla. Siempre se leen estas cosas, digo, porque si no, el acting de erupción está todo bien, pero de pronto se lo pueden tomar en serio gente que no viene para esto, y ustedes saben qué significa eso de que se intervenga con violencia en una situación en la que no hay gente invitada, ¿no? Sí, interrumpir un aire de violencia, pero está todo bien. Bienvenida el comentario, así que buenas noches, gracias. Bien, digo, supongo que esto hay lugar donde no pasa en TN, ¿no? Pero bueno. Estábamos de la eliminación de las retenciones. ¿Qué pensás? Digo que no, que hay cosas que se hacen de otro modo, sobre todo en un lugar donde escuchamos todas las voces. Sí, ese es que este programa no tiene mucho rating. Tal vez en otros programas, no, ese es el punto, en el de pero la bueno. nata, por ejemplo, hay mucho rating, deberían ir por allí. Se pone a lo de la nata, ¿no? Que lo ve mucha gente. O a Masterchef. O en Bailando. Bailar, bueno. Claro. Eso estaría muy bien. Es una buena idea para las chicas. Bien, Estanislao Malí, volvemos a este asunto donde hay gente que con violencia interrumpe los destinos de la patria, que no son estos chicos, justamente, ¿no? Bueno, básicamente 3 ejes. Uno, quería hablar de las retenciones, cuál es el impacto directo del aumento de las retenciones. Ese es un aumento de la canasta básica, ¿no? y fuerte y profundo. Después, quiero retomar algo que no salió en el informe, pero sí se vio en los medios, que es el tema de la década perdida. ¿No? No sé si usted lo La década depredada, dijo la década depredada, con su media lengua, sí. La década depredada. Quiero tirar un par de números. 2, yo sé que es aburrido, no es televisivo. 2 números para la década depravada. Depredada. Los depravados son... No sigo, no. Cambio. Es el campo freudiano. La década depredada. Freud está ahí en ese sector. Sí, lo está. Sí. Bueno, para que se den una idea cuánto se exportaba de soja en total, 34.000 millones de dólares en 2004, 2012, que son los últimos números, 78.000 millones de dólares. Más que duplicaron la producción en dólares. ¿Cuánto valía la tierra? La tierra en 2004, 6.296 dólares. 2012, 20.000 dólares. La hectárea. La hectárea. Sí. La hectárea valía 6.000 dólares, pasó a valer 20.000 dólares. La hectárea agrícola en La Pampa. ¿Se dan cuenta? Este número es 300% más. Entonces uno dice, ¿por qué la tierra aumenta tanto? La tierra aumenta porque es un gran negocio, si no nadie compraría tierra. Y uno se pregunta, ¿por qué puede ser que el productor pierda? Tal vez el productor pierde porque en el 2004 un arrendamiento promedio era de 225 dólares la hectárea, mientras que ahora es de 550 dólares. Entonces una gran recomendación para todos los productores agrarios es que pidan una ley para contener los arrendamientos agrarios. Básicamente lo que se pide es que los dueños de la tierra, que están todos juntitos ahí en la sociedad rural, lo que tienen que hacer es bajar los arrendamientos y así van a aliviar muchísimo la situación de los productores. Ciertamente, recordemos lo de la renta agraria diferencial, que es lo que ha generado la riqueza de tanta gente. ¿Sandra? Me perdí, la verdad que las chicas me distrajeron. Es el mismo plan, digamos, lo que charlábamos antes acerca de los programas de los gobiernos, digamos, o de los que pretenden ser gobierno desde la oposición. Es decir, eliminar las retenciones significa digamos, volver a los mercados y a los organismos de crédito internacional, digamos, es tan claro el tema, ¿no? ¿Por qué te perdiste, Sandra? Yo te voy a hacer un agregado. No, me desconcentré. Podemos hacer un micro todos los días. Yo lo anuncio, lo adelanto y la producción que diga. Un micro donde vengan a expresarse las voces disidentes que hay por ahí. Un dacibao de... Pero todos los días, hacerlo como una rutina, que vengan aquí, que digan la verdad. Está muy bien. Bueno, yo creo que una sola cosa sobre esto, sobre lo de los chicos, pues yo veo, son los que cortan la Panamericana. Yo veo todos los días los cortes. Es cierto que hubo violencia en la Panamericana, que hubo algunos manifestantes heridos, pero me parece que ya a esta altura del partido se deberían dar cuenta que con estas irrupciones o con los cortes de Panamericana, lo que obtienen como resultado es, bueno, lamentablemente represión, o que escuchemos que esta pequeña victoria de interrumpir un programa y mostrar una pancarta, pero que allá varias semanas de comenzado el conflicto, del conflicto no se sabe absolutamente nada.
Me parece que deberíamos todos estar un poco más enterados. Si hay despidos es importante. A mí no me parece lo mismo una represión por un corte antojadizo, porque hay obreros de un gremio que se quieren pasar a otro gremio y están de rehenes, como hemos visto en varios puentes, o digamos, es una práctica común, que un reclamo cuando hay despedidos. Me parece que es atendible, que deberían ser tratados de otra manera, pero además de ellos depende que la información llegue correctamente. Absolutamente. Vamos a ir cerrando este bloque. Cintia, ¿querías decir algo más vos? Sí, con respecto a hacer eje en el informe, a la situación de Etxevere, ¿no? Mostrar el informe, la etapa de página 2, de una investigación de Sebastián Premisi sobre... Etxevere tiene como varios frentes complicados. Uno es la denuncia de su propia hermana sobre el traspaso de fondos, sobre y otra es la de... El trabajo esclavo de los hermanos Cornejo. Reducción a la servidumbre de estos hermanos Cornejos, que ratificaron todas sus denuncias. Y lo que está pasando interesante en el seno de la sociedad rural es que los directores de la sociedad rural se repelen frente a esa situación porque los complica, los ponen en evidencia. Así que me parece que hay todavía un poco más que ver del presidente de la sociedad rural y, por supuesto, descalificar totalmente al Momo Venegas, ¿no? Como representante de los trabajadores rurales, al que no le importa, nunca le importó y menos le va a importar ahora la situación de dos hermanos convocados a un trabajo de servidumbre que durante casi toda su vida. Sí, un sindicalista, el referente de la Federación Agraria Argentina, festejando en la rural todos abrazados. A mí ya me pone la piel de gallina, porque este es un programa del campo, pero del campo nacional. En el bloque que viene vamos a escuchar lo que es realmente una dificultad. Qué difícil que es ser la nata un ratito. Vamos a un corte y volvemos ya con 678. Yo tendría que estar muerto hace 30 años. Soy un sobreviviente. Uno de los miles de conscriptos argentinos, soldados no profesionales, que fuimos enviados a una guerra que nunca debió ocurrir. Fue mi esposa que me anotó en un primer evento de charlas muy importante y a partir de ese momento no paré de dar charlas. Lo que transmito son los aprendizajes de ese pibe de 19 años que pasa 2 meses en ese pozo congelado en condiciones infrahumanas en Malvinas. Ayer di una charla a alumnos que están intentando reinsertarse al sistema educativo. Disfruté mucho esa charla y se sorprendieron porque al final les dije que siento que ustedes tienen la misma edad que ese chico de 19 y me siento menos solo y siento también que junto a mí están los colimbas de Malvinas, que los estamos mirando a ustedes. Tenemos la misma edad y yo, y con todo cariño lo digo, yo siento una sana envidia hacia ustedes. Pienso en el Estado argentino que nos tocó a nosotros y pienso en el Estado actual que no les está regalando nada, les está haciendo saber sus derechos, les está haciendo saber que tienen quizá el más importante de todos los derechos, el derecho a educarse, el derecho a progresar. Muchas gracias. Hay un país que quiere que estudies. Inscribite en www.progresar.anses.gov.ar.